Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este canal King of Oro Tarot. Pues ya lo sabes, lo prometido es deuda y quedamos que íbamos a tener una noche, tú y yo íbamos a tener una noche de lectura. Quedamos que tú y yo íbamos a tener una noche de lectura especialmente por la celebración que tenemos, un día obviamente muy especial, un día muy especial en muchas culturas, en muchos países, en muchos lugares, tanto del mundo, en el continente americano, europeo y en algunas otras partes. Obviamente lo que nos une aquí, pues es precisamente el misterio, si se le puede llamar el misterio de la muerte, el misterio de la desencarnación como tal. Y eso, pues es algo que vamos a analizar esta noche, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se crean mitos, se crean fantasías respecto a algo que pues en teoría es desconocido, pero que en realidad yo creo que deberíamos de tener en cuenta que no lo es, algo que no es tan desconocido y algo a lo que en definitiva pues todos vamos a tener que enfrentarnos, todos vamos a tener que confrontar en algún momento de nuestra vida, valga la expresión. ¿Y qué es eso, no? En este caso, pues estamos hablando del sentimiento de la muerte, de cruzar ese umbral hacia lo que es desconocido, el umbral hacia lo que es desconocido, el umbral hacia lo que el ser humano pues no tiene aparentemente capacidad de compartir con otros seres humanos. Así que bueno, pues vamos a tener una charla que dependiendo de ti y de lo que tú quieras comentar, pues va a ser extensa o va a ser corta. Eso ya depende de ustedes. Así que bueno, pues les doy la bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí ya presentes en el directo. Deseándoles que tengan una excelente noche o madrugada, no sé en qué lugares se encuentren, pero lo más seguro es que pues ya es tarde, ¿no? Ya es tarde, prácticamente 1 de noviembre en algunos lugares del mundo. Así que pues vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque alrededor de la muerte, obviamente hay muchísima controversia, ¿no? En el aspecto de las religiones, pues ya lo saben, terminas tu ciclo, falleces y no hay de otra, ¿no? Te puedes ir a un lugar bueno, te puedes ir a un lugar no tan bueno, o te quedas en medio. Eso es lo que se manejó por muchísimos siglos. Se manejó por muchísimos siglos en la ideología, en la idiosincrasia, obviamente, del ser humano. Te aclaro que no tengo un guión escrito, estoy hablando simplemente a nivel conversación, no tengo ningún guión escrito. Soy muy flojo para hacer guiones, ¿no? Entonces, no tengo un guión escrito para esta conversación que voy a tener contigo. Y volviendo al tema, pues eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué el ser humano tiene ideas tan fijas, el ser humano tiene ideas tan concretas respecto a lo que se le dice y a lo que se cree? A lo que se dice y a lo que se cree. ¿Cómo es posible que alguien te pueda decir, es que cuando tú fallezcas te vas a ir a un lugar muy bueno y cuando tú fallezcas te vas a ir a un lugar muy malo?
cuando en realidad aparentemente nadie ha regresado de ese lugar tan bueno o de ese lugar tan malo para darte testimonio de cómo son las cosas, ¿no? El único que realmente pues tenemos conciencia que ha regresado de la muerte, pues es el maestro, la única persona a la que se le debe de llamar maestro. Él fue el único que ha regresado de ese sitio oscuro y obviamente pues dejó ahí ciertas cosas, ciertas enseñanzas, pero que seguramente no han sido del todo compartidas con la humanidad, ¿no? Hay enseñanzas que en definitiva no han sido compartidas con la humanidad. Entonces, eh, entonces pues, aquí lo que realmente nos interesa es el hecho pues de entender que hay cosas que eh, hay que tener muy presentes, hay cosas que hay que tener en consideración, porque pues el ser humano desconoce muchos aspectos. Obviamente ha habido, como en todas las áreas de la vida y como en todas las áreas que ha abarcado la ciencia, pues ha habido personas que le han dedicado mucho tiempo de su vida a la investigación, mucho tiempo de su vida a la investigación. Y es ahí en donde obviamente empiezan a surgir investigadores, ¿no? Ha habido investigadores de la vida y de la muerte a lo largo de los siglos. Por ejemplo, antes de entrar en materia con el libro y hablando de estos investigadores, pues tenemos a, a dos científicos muy importantes que han escrito libros bastante interesantes, bastante positivos respecto al tema. Uno de ellos es el doctor Raymond Moody, que escribió un libro que se llama Vida después de la vida. Ese libro es un seller, best seller, o uno de los libros más vendidos. Un best seller, Vida después de la vida, o en inglés Life After Life. El otro investigador que también ha escrito cosas increíbles por sus experiencias y por su trabajo realizado, es el doctor Brian Weiss, que pues ahí escribió también bastantes libros. El primero de su serie de libros, Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro bastante impactante. Y aquí lo que cabe notar de estas dos personas, de estos dos investigadores, es que se desviaron de lo convencional, se desviaron de lo que sus colegas esperaban de ellos, se desviaron de lo que la ciencia podría haber esperado de ellos, se desviaron de lo que sus presupuestos que ellos recibían o sus becas de investigación esperaban recibir como resultado, se desviaron del aspecto del trabajo, arriesgándose a perder obviamente trabajo, reputación, por empezar a hablar de temáticas que a mucha gente le sacan ámpulas, por empezar a hablar de temas que a muchas personas les incomodan. ¿Por qué? Porque al ser humano le incomoda lo desconocido, al ser humano le incomoda lo que no comprende. El ser humano se inventa falacias, se inventa cuentos, se inventa fantasías para explicarse lo que no comprende o para darle un color más bonito a lo que no comprende, pero que intuye que tiene otra forma. Entonces el ser humano maquilla muchas cosas que no le gustan. El ser humano maquilla y disfraza cosas que no quiere comprender o que no es capaz de comprender o que no quiere comprender porque le asusta, porque le da pánico, porque va contra la norma, porque va contra lo establecido, porque va
contra todo aquello que se le ha enseñado en esta vida y que va contra lo que le ha enseñado el papá, la mamá, la abuela, la, la bisabuela, la tatarabuela, ¿no? Entonces, el ser humano está destinado, obviamente, al progreso. El ser humano está destinado a avanzar en muchísimos aspectos, no solamente en la cuestión científica, en la cuestión tecnológica. Lamentablemente vivimos un atraso en la cuestión espiritual porque tenemos, tenemos avances tecnológicos impresionantes y lo que se va a venir en el futuro, pero hay un desconocimiento de la esencia espiritual del hombre y con este desconocimiento de la esencia espiritual del hombre, no me refiero a que te des golpes de pecho y a que te pongas a rezar todos los días o a que te transformes en un monje budista, nada de eso. El conocimiento espiritual del que yo te estoy hablando esta noche es el que hace referencia a comprender la esencia del ser humano, a comprender la esencia del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una esencia increíble. eh, Espero que me dé tiempo de hablar de todo lo que quiero hablar esta noche, lo dudo, pero bueno, trataré de darles una, pues, una gran cantidad de información en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque el ser humano es indestructible en esencia. La esencia del ser humano es indestructible, ¿no? Y de esa esencia y de esa espiritualidad es de la que te quiero hablar. No te quiero hablar con respecto a las situaciones que te mencionaba, que te metas a un templo, orar 24 horas, 7 días a la semana, que te transformes en un monje budista, en una monja, en un santo, en un hombre de castidad y no, 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 ese es otro tipo de espiritualidad que no voy a tocar esta noche. La espiritualidad que vamos a tocar esta noche nos habla del conocimiento y del autoconocimiento del ser humano que nos confronta y que nos va a confrontar con, con lo desconocido, que en este caso es la muerte, ¿no? Con los aspectos de por qué el alma sobrevive y de las pruebas que hay con respecto a la supervivencia del alma, porque el alma sobreexiste. Entonces, es muy tierno, ¿no? Por ejemplo, en ciertas culturas es muy tierno cuando se coloca ahí una ofrenda con un alimento, con una bebida y un retrato y se espera que algún ser querido regrese, ¿no? Es muy tierno, la verdad, la ternura, pero es también muy contradictorio porque esa persona o esa esencia o esa alma, pues podría ya estar encarnada en otro sitio, podría ya estar encarnada en otra envoltura física, ¿me entienden? O en otra dimensión, o a lo mejor ni siquiera ha decidido regresar al mundo. ¿Por qué? Porque estamos ahí en un eterno ciclo de vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. Entonces, hay pruebas de ello, hay pruebas de ello, y este libro es precisamente prueba de una ardua vida, de una ardua investigación, en donde en definitiva pues se demuestra que la esencia del ser humano es más allá que lo que somos como carne y hueso, ¿no? Como hueso, tejido, músculos. Entonces, esto es verdaderamente importante. Ahora, si se considera que este tipo de estudios tienen bastantes años, algunos de estos más de 100 años, porque les mencionaba los investigadores modernos, ¿no? El doctor Raymond Moody, el doctor Brian Weiss, pero también ha habido gente que ha interactuado con este mundo, con estas realidades, eh, en siglos pasados, ¿no? Todas las personas que han
pasado por círculos obviamente esotéricos, gnósticos, eh, todo lo que es el gnosticismo, el esoterismo y el ocultismo, pues tienen más que claro y consciente que la esencia del ser humano no se acaba, no se acaba con la armadura física, ¿ok? Entonces, ahí tenemos a investigadores del pasado como Alan Kardec, que es considerado el fundador del espiritismo. ¿Por qué? Porque también él fue un investigador. Ahí hay una película que tiene su nombre, Kardec, la película de Alan Kardec, que se estrenó el año pasado, o este año, no recuerdo, no, creo que sí fue el año pasado. Ahí para quien la pueda buscar, una película súper interesante, muy bien realizada, brasileña, o o en portugués, recuerdo, idioma portugués, en donde, bueno, ahí se ven cosas bastante interesantes, ¿no? La obra de Kardec, que también ya tiene bastantes años, muchísimos años, nos habla precisamente de algo que también ya se había descubierto. Como les digo, el ser humano no ha estudiado estas cosas únicamente desde hace 20 o 30 años, ¿no? El ser humano tiene estudiando esto más de 100 años y hay pruebas. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de este investigador que es poco conocido, porque no es un Alan Kardec, no es un Raymond Moody, no es un Brian Weiss. En este caso es Heinrich Hollhaber. Ese es el nombre de este personaje que vamos a tener aquí hoy en la mesa. Y escribió este libro que se llama Los muertos viven. Este libro es la traducción del alemán. La obra original está en alemán. El libro que tengo en mis manos está obviamente en español. Es un libro del año 1970. Esta edición es un libro del año 1970. Y pues vamos a ver lo que nos tiene, ¿no? Porque abrir un libro es abrir una bóveda del tiempo. Abrir un libro de esta naturaleza es abrir una, una caja del tiempo. Abrir una caja del tiempo. Entonces, pues vamos a ver, miren. Tenemos el libro. El original en alemán estaba en 3 tomos. Esta edición en español es de una editorial que se llamaba Ediciones Voz Informativa, que obviamente creo que ya está desaparecida. Eh, y fíjate lo que dice aquí. Ofrenda. Este libro no es una novela, se trata de hechos. Hablan estos un lenguaje muy elocuente que se dirige en primer término a los que sufren y a los que no saben y no creen. Esto es lo primero que tiene aquí en el prólogo. Y pues aquí vamos a leer solo extractos. No, sería imposible leerlo todo y es uno de esos libros que no importa dónde lo abra, va a decir cosas increíbles. No importa, de hecho no tengo ni separadores porque al igual que ustedes voy a voy a descubrir estas páginas al mismo tiempo que ustedes. No tengo aquí separadores. Y como les digo, estoy hablando a nivel conversación, no tengo ningún discurso preparado, nada. O sea, estoy teniendo esta conversación con ustedes. Así que... Ah, bueno, pero antes de eso, recuerda compartir. Tienes que compartir las publicaciones de esta página. Que me estoy atreviendo a hablar de otra cosa, cuando en realidad es una página de tarot, ¿no? De cartomancia, de predicción, de oráculos. Y que eso es otra cosa con un vasto universo donde en algún momento pues me atreveré a hablar de tarot, pero no del tarot que idiotiza a la gente, no del tarot que estupidiza a la gente, sino del tarot que libera a la gente. ¿Ok?
Bueno, algunas aclaraciones para la mejor comprensión de los fenómenos sensacionales que se relatan en este libro. Vamos a leer un poquitito de aquí. ¿Quién es Heinrich Hohlhaber? Como se explica que su obra haya encontrado tan enorme aceptación. Heinrich es el autor hamburgués de 3 libros, aparecidos sucesivamente bajo el mismo título, Los muertos viven, que tratan en estilo popular, sencillo y comprensible sobre la inmortalidad y evolución del alma humana. Además enseñan cómo se puede aprovechar el magnetismo vital humano para curaciones tan asombrosas que en la opinión popular se consideran como milagrosas. Bueno, aquí ya está hablando también de otra cosa, ¿no? Lo que es el magnetismo. Ese es un término que me tardaría otras 2 horas hablando sobre el término magnetismo. Eh, magnetismo vital humano, que eso es otra cosa, ¿no? Para curaciones tan asombrosas que en la opinión popular se considerarían como milagrosas. Puede darse a esos libros el subtítulo de Memorias de un espiritista e historia de una medium célebre, la señora Elisabetta Tamke de Hohlhaber. Y habremos así revelado al lector los temas que han despertado hasta la fecha un interés público tan grande que las varias ediciones de este libro han alcanzado últimamente 1 millón redondo de ejemplares. O sea, vean lo que hace el tiempo de entrada, ¿no? Este libro, que aparentemente puede ser no tan conocido, llegó a vender un tiraje de 1 millón de ejemplares. O sea, para pensarse de que lo que estamos hablando, ¿no? 1 millón de ejemplares. Bueno, continuamos. Un éxito editorial tan extraordinario hace que los Hohlhabers sean clasificados entre los libros más leídos de la vastísima producción alemana y de toda la literatura mundial, y con excepción de la Biblia, son muy contadas las obras que podrían comprobar fehacientemente tan inmensa aceptación. Heinrich Hohlhaber no es un escritor de profesión, ni aspira a que se tenga por tal. Es un comerciante y exportador hamburgués, y además propietario de una fábrica de juguetes en Turingia y de otra en Hamburgo, de productos alimenticios. Fuera de sus ocupaciones profesionales, ya desde joven, en los momentos de ocio, se había dedicado a estudios de diferente orden, filosóficos, teológicos y científicos en carácter de aficionado. Bueno, en carácter de aficionado, fíjense nada más. Pero el señor sabía filosofía, teología y obviamente ciencia. Continuamos. Ha logrado resolver algunos problemas haciendo inventos en el ramo de la óptica, de la mecánica, de la química y de la fabricación de instrumentos de música de arco, conocidos mejormente como los violines. La venta de las respectivas patentes le aportaron, según se menciona en sus libros, la suma de marcos, 600,000 marcos en oro. O sea, era una persona que, pues, que vivía de su trabajo y de sus inventos y que generaba una gran cantidad de dinero. O sea, vean, porque muchas personas, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas cuando empiezan a... Ese es el primer ataque de una persona escéptica, de una persona ignorante a veces, ¿no? El atacar algo que desconoce. Cuando tú lees algo así y dices, bueno, este libro lo escribió una persona que tenía conocimientos técnicos de ciencia, de ingeniería y de todas las áreas antes mencionadas, obviamente estamos viendo que no se trata de una persona ignorante. Entonces, quien no conozca de esto y que diga, ah, sí, 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 es cuestión de espíritus chocarreros, es cuestión de esto, es cuestión... Esto es para gente ignorante. Bueno, pues el ignorante es el que dice que esto es escrito por un ignorante. O sea, primer punto a considerar, ¿no? Esto, obviamente, pues no está escrito por una persona ignorante, ¿no? Creo que es más ignorante el que pueda llamar ignorante al autor de este libro
por desconocimiento de un montón de cosas que el mismo autor del libro. Pero bueno. Y luego, entonces, esta persona juntó esa cantidad en marcos en oro. Mencionamos estos detalles para demostrar de antemano al lector con argumentos metálicos, o sea, de, de dinero, que suelen ser los más convincentes, que las investigaciones de este autor no han sido pasatiempos infantiles o fantasiosos improductivos. El autor que con tan simpática modestia y gran sencillez narra sus maravillosas experiencias personales es un hombre de responsabilidad que sigue actuando incansablemente en la vida práctica. Lo que él dice tiene verdadero peso. El llevar a la práctica los inventos en cuestión requería un talento especial de observación y en ello una medida que sobrepasa el grado normal. Pues bien, con ese mismo e inusitado y bien adiestrado don de observación, Holzheimer se había ocupado también, favorecido por las circunstancias propicias durante largos años, de la minuciosa investigación privada del tan desconcertante fenomenismo espírita, como así de cierta fuerza radiante y asaz misteriosa de la naturaleza llamada magnetismo. Bueno, esta persona obviamente pues se metió de fondo a todo lo que era la investigación de lo paranormal, de lo desconocido. eh, si estamos hablando de magnetismo humano, pues de la telequinesis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pues aquí sabemos un poquito de él, ¿no? No nos vamos a clavar tanto aquí. Esta parte es importantísima porque eh, dice, en cuanto a los motivos que han inducido al autor a dar a conocer públicamente sus maravillosas experiencias, las expresa textualmente de la siguiente manera en los prefacios de los 3 tomos del original en alemán y en otros lugares de sus obras. El contenido de mis notas sobre estas investigaciones realizadas, los resultados que pude obtener y las propias experiencias adquiridas en el terreno del espiritismo y del magnetismo vital curativo, no estaban destinados a la publicidad. Pensaba que mis anotaciones deberían ser guardadas por mis hijos como recuerdos de familia y para que ellos los pudieran confrontar con futuros descubrimientos y progresos en las ciencias psíquicas. O sea, vean, él hizo esto sin afán de lucro, sin afán de fama y tal vez que todas estas investigaciones y datos pues se quedaran en el ámbito de lo familiar, ¿no? Pero bueno, aquí algo pasó y es lo que vamos a ver. Entonces, mucho se había insistido de parte de mis amigos y testigos oculares sobre los extraordinarios sucesos en Wilhelmsburg, a fin de que yo no los ocultase a mis contemporáneos y me resolviera a publicarlos. Mas nunca había podido decidirme a hacerlo. Sabía demasiado bien que en mi carácter de hombre de negocios y de fabricante, esto iba a perjudicarme infaliblemente. Al cundir la nueva de que yo salía con mi pluma en defensa del espiritismo y de las curaciones de orden ódico-magnéticas. O sea, bueno, obviamente él sabía que publicar una obra con todo este tipo de cosas pues iba a resultar pues más que beneficioso, todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que les estaba diciendo al inicio. Es simplemente eh, increíble que las personas pues no quieren saber más allá, no quieren ir más allá. Bueno, empero una vez sobrevenida la terrible conflagración de la guerra europea, me creí en el ineludible deber de dejar a un lado mis reticencias para empezar finalmente la publicación. Por un lado, contemplando la hecatombe de tantas vidas humanas jóvenes
y florecientes sacrificadas bárbaramente a las furias de la guerra y produciendo el inevitable desastre de incontables hogares, y por el otro, ante el inaudito incremento del materialismo en sus formas más repugnantes, unido a la degeneración de la moral social e individual, que cada vez más en auge amenazaba arrasar con todo cuanto tiene más de estable la sociedad y como consecuencia del embrutecimiento de la guerra. Bueno, pues ahí, no habiendo nada más que salvar, pues decide, ¿no? Decide finalmente empezar a publicar todo esto. Entonces, pues aquí se nos habla de todo esto. Lo primero que nos habla este libro es los datos biográficos de una de las más célebres mediums que registra la historia del espiritismo. Ok, vamos a ir avanzando un poquito. Y obviamente pues habla de su esposa. En este caso su esposa es la persona que tenía este tipo de facultades. Las facultades medianímicas de la señora de Holhaber han perdurado durante 22 años, quedando al fin subsistente tan solo la facultad clarividente y su notable don curativo mediante el magnetismo. Elisabetta Tamke de Holhaber ha hecho ofrenda de sus facultades durante 30 años. Infinidad de personas han venido en este lapso de tiempo a cerciorarse de la realidad de estos fenómenos. Los visitantes representaban todas las clases sociales, desde el humilde obrero y barquero hasta el oficial, aristócrata y príncipe, desde la sencilla mujer del pueblo hasta la dama de la más alta sociedad. Bueno, y obviamente esto pues da testimonio, ¿no? Hay innumerables casos que están ahí descritos, pero bueno, eso es solo como parte inicial, ¿no? Aquí, aquí lo primero que habla en el capítulo uno, porque todavía ni siquiera llegamos al capítulo uno, o sea, es un libro que tiene una letra pequeña y es extenso. Entonces, pues a ver qué es lo que le sacamos al libro, ¿no? Y lo primero que nos habla aquí es capítulo uno, asombrosa clarividencia, cómo Elisabetta Tamke ve y oye a los espíritus, psicometría. Bueno, aquí lo importante de esto realmente es el hecho de que eh, esta realidad es indudable y existe, ¿no? Eh, Hay innumerables casos que hablan precisamente de los procesos de reencarnación. Hay documentales. Si ustedes se meten a buscar, hay documentales de distintas cadenas de prestigio, ¿no? Como la BBC, ABC, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si pueda mencionar varias cosas aquí en Facebook, pero bueno. Entonces realmente hay testimonios de doctores en los hospitales, de enfermeras en los hospitales, o sea, eso es lo que de alguna forma se conoce como psicometría, cómo se ve y se oye a los espíritus. Solo eh, hay personas que tienen esa capacidad por naturaleza o hay personas que son adiestradas a tener esa capacidad. Entonces a eso es a lo que se le conoce como medium. Bueno, habrá gente que no lo sepa, habrá gente que conozca el término y esté muy habituado a ese término, pero efectivamente eso es lo que hace un medium, ¿no? Ver y escuchar pues estas entidades desencarnadas, humanos, llamados espíritus. Así de simple, ¿no? Entonces, los hechos comprueban mejor que las palabras. Con esta frase puso punto final a una discusión que sostuvo durante varias horas conmigo un amigo a quien yo había llegado a apreciar mucho por tratarse de un hombre de mucha educación y ser un gran observador. Pero
todo cuanto acaba de contarme sobrepasa los límites de las cosas creíbles. Indudablemente no debía tratarse de fantastiquerías, por cuanto no eran propias de su cordura y sentido práctico. Tampoco podía yo creer que hubiera querido bromear, dada la seriedad con la que había relatado los hechos. Además, mi amigo siempre me había dado pruebas de ser un hombre de temperamento reposado y digno de toda confianza. Con todo, no me era posible prestar fe a cuanto acababa de manifestarme, en virtud de mis convicciones, en contra, nacidas en mí desde las primeras enseñanzas de la infancia y bien arraigadas en mi conciencia por la fuerza de la educación. Bueno, esto es lo que les decía. Muchas veces el ser humano tiene que pelear contra algunas enseñanzas que están ya sin fundamento, enseñanzas que están pues poco fundamentadas en la realidad. No, no puedo decir ahí más, pero eh, en todas las culturas y obviamente en todos los países hay enseñanzas que ya han perdido valía. Y eso tú lo sabes. Cuando algo, cuando algo ya no te llena en tu interior, cuando algo te deja con duda, cuando algo no se te explica de forma coherente, cuando algo ya no tiene lógica y cuando tienes más dudas que respuestas, pues sabes que hay algo que está mal, sabes que hay algo que no, definitivamente no es real. Y cuando te lo dicen múltiples personas, pues llegas al punto en el que te vas a empezar a cuestionar absolutamente todo, 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 todo. Y eso es de lo que habla aquí. A veces la educación, lo que la sociedad te inculca, eh, todo lo que tiene que ver con las convicciones, desde que tenemos nuestras primeras enseñanzas, lo que se nos pone en la infancia, en la cabeza, y todo aquello que nos ha generado alguna raíz de pensamiento, pues te deja en la calle de la amargura porque ya no eres un libre pensador, ya eres una persona autómata y ya no eres un libre pensador. Y las personas que no son libres pensadores, bueno, pues tienen un despertar bastante abrupto, una confrontación muy fuerte que los deja en shock cuando realmente presencian un fenómeno de una naturaleza inexplicable. ¿Por qué? Pues porque va en contra de toda su razón, de todo lo que han aprendido en toda una vida, ¿no? Eh, y eso es de lo que está hablando esta persona. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, aquí vamos a leer un poquito de este caso. Eh, Vean, aquí describe levemente una sesión y nos habla, aprovechando el espléndido tiempo reinante, la medium había salido de paseo, pero a poco de llegar nosotros a la casa estuvo de vuelta y formó parte de nuestra reunión. Nos impresionó muy favorablemente. Era una joven de 23 años, pero aparentaba tener escasamente 18, con su rostro fresquísimo y sano y su vestido de color claro y corte modesto. Tenía la cabellera rubia, un poco aguileña la nariz, pero atenuante por el óvalo perfecto de su rostro. Ojos azules de mirada leal y franca. Estatura media, cuerpo esbelto, de justas proporciones, no habiendo sido educada en ningún instituto exclusivo para señoritas de padres adinerados. No. No gastaba modales afectados, pero su donaire natural, unido a su tacto delicado, la hacían aún más atrayente. Y la ingenuidad que emanaba de toda su persona acrecentaba la simpatía que inspiraba la espontaneidad de su carácter. Bueno, ahí
pues nos está hablando de la medium, ¿no? Se convendrá que hubiera sido del todo absurdo seguir abrigando sospechas frente a ese ser de toda pureza y juventud, ni pensar que pudiera haber hecho del embuste una profesión y un medio de vida. Estaba yo dirigiéndome algunas palabras cuando ella cerró los ojos y de exabrupto me dijo: cerca de usted hay un espíritu bastante alto, de patillas, un tanto canosas, sin bigote y sin barba. Tiene la nariz un poco grande y recta, ojos de color gris azul, cejas espesas, frente alta, inclinada un tanto hacia atrás, cabello castaño oscuro, casi negro, pero con algunas hebras canosas, y muy ralo en el centro. Y este me dice que es su papá. Efectivamente, aquella era una descripción exacta e inconfundible de mi finado padre, y cómo era posible que esta señorita lo describiera tan acertadamente. Sería pues verdad que lo que afirmaban los espiritistas, que tan solo muere el cuerpo y que el alma lo sobrevive en alguna forma sutil y diáfana e incomprensible para nosotros, es real. Pues me resistía a creerlo así. Más de qué medios podría valerse aquella joven para describir tan claramente la figura de mi padre. Hasta ese momento yo no había revelado mi apellido, ni había indicado mi profesión, ni suministrado otras referencias mías ni de mi familia. En ese círculo no había nadie que pudiera saber ni haber conocido de mi padre, ni siquiera mis dos amigos. Se ignoraba que yo llegaría a ese lugar, que se tratara de una transmisión de pensamiento, fenómeno del cual había oído hablar vagamente, pero si yo de ninguna manera había pensado en mi finado padre antes de que la medium lo describiera con tanto acierto. Bueno, y aquí hay un montón de cosas que empieza a hablar este libro y esta persona. ¿Por qué? Porque nos está hablando pues de lo que vive y viven las personas en la actualidad, las personas que son mediums, del fenómeno de, obviamente, de clarividencia, de evidencia, de comunicación, en este caso, clariaudiencia, psicometría, bueno, eh, todo ese tipo de cosas que a final de cuentas hay muy en claro en el hecho de que cuando hay ese tipo de fenómenos, muchas personas hablan o creen que se trata de transferencia de pensamiento, que eso es otra cosa que puede ser real, pero se han hecho estudios para saber cuando se trata de una transferencia de pensamiento o cuando se trata de una evidencia real. ¿Ok? Aquí hay una persona que quiere preguntar. A ver, Antonio dice, ¿le puedo preguntar algo? ¿Qué es lo que quieres preguntar, Antonio? ¿Qué es lo que quieres preguntar? Bueno, y después pues el libro empieza a describir fenómenos como los golpes, la tipología, la escritura automática, la psicografía o escritura directa. Bueno, y aquí hay obviamente pues otro capítulo que habla de esos términos. Términos que bueno, no me va a dar tiempo de estar explicando todo esto. Realmente es un libro muy extenso. Bueno, así que vamos a ver. Aquí hay, aquí hay otro extracto bastante interesante donde dice:
Poco tiempo después yo tomé parte en otra sesión a oscuras. Y una vez entrada en trance, la medium dirigía una pregunta a los invisibles pues refiriéndose a a los espíritus, referente al valor de las diferentes creencias religiosas, añadiendo que yo había quedado sumamente agradecido si se me diese la contestación esperada por escrito en una hoja de papel, en una hoja de papel, que había llevado expresamente a la sesión, como fuera aceptada deferentemente mi solicitud. Yo saqué entonces el papel de carta del bolsillo interior de mi saco, el que extendía en la oscuridad hacia donde se hallaba ubicada la señorita Tamke. ¿Ok? Ese papel, comprado esa misma tarde en Hamburgo, tenía una filigrana especial. Yo pensé que si obtuviese la contestación escrita en mi propio papel, habría quedado definitivamente destruida la frecuente objeción de que tales escritos son preparados en cada caso por la medium y sus cómplices. Bueno, aquí está hablando de algo muy común. Aquí está hablando de algo muy común. Normalmente en ese tipo de sesiones espiritistas, las personas llevan papelitos en blanco y después hay mensajes que se manifiestan ahí en los papelitos, ¿no? Entonces, eso se prestaba mucho a los fraudes en Francia, en Italia, especialmente en Francia, en donde pues se considera la cuna del espiritismo, Francia, Inglaterra. Entonces, este señor pues empieza obviamente a dudar y a poner a prueba esas sesiones en donde él dice, bueno, ahora yo voy a llevar mi propio papelito, ¿no? No me van a dar uno con un mensaje, yo llevo mi propia tarjetita, mi propio papelito y después pues yo voy a ver si ahí se manifiesta ese mensaje o no. Bueno, pues de eso es de lo que está hablando, porque hay múltiples cosas aquí, realmente es todo un campo de investigación que seguramente hay sociedades que han estudiado todo esto. Con sociedades me refiero a sociedades secretas, discretas, que han estudiado todo esto, pero también la misma ciencia. Recuerden que hay muchas universidades que tienen sus departamentos de estudios de parapsicología. Si realmente no fuera algo importante, no habría universidades, por ejemplo, en Estados Unidos que tienen, o Inglaterra, que tienen su área de estudio de parapsicología. Aunque los tachen de los loquitos, de los cazafantasmas, de la etiqueta que les quieran poner, a final de cuentas, pues si se les está dando un presupuesto y se permite que haya un departamento de estudio de parapsicología, es porque hay algo. Y a quien le convenga que eso exista, pues lo sigue patrocinando en las universidades, ¿no? Entonces, esto es una forma un poquito primitiva de darse cuenta de que estos fenómenos son reales. Entonces, bueno, él habla de esto, ¿no? Eh, ok, bueno, entonces él habla de cómo se va a manifestar ese mensaje ahí en su papelito. Y dice, yo saqué entonces el papel de carta del bolsillo interior de mi saco, el que extendí en la oscuridad, hacia donde se hallaba ubicada la señorita Tamke. Ese papel comprado de esa misma tarde en Hamburgo tenía una filigrana especial. Yo pensé que si obtuviese la contestación escrita en mi propio papel, habría quedado definitivamente destruida la frecuente objeción de que tales escritos son preparados en cada caso por la medium y sus cómplices. Tal objeción es tanto más infundada en cuanto que las contestaciones se dan por escrito sobre preguntas improvisadas en la misma sesión y nadie puede saber de antemano sobre qué puntos versarán. ¿Ok? Bueno, era evidente que la contestación solicitada por mí debía ser bastante extensa, pues la medium seguía escribiendo muy velozmente desde un largo rato. O sea, y también aquí nos está hablando del fenómeno de la escritura automática. Entre tanto, algunas otras personas del círculo habían formulado varias preguntas más que la medium iba contestando verbalmente
sin que por ello su escritura sufriera alguna interrupción. O sea, la medium hablaba y escribía al mismo tiempo mientras le daba respuesta a otras personas. Bueno, para que se vayan imaginando de lo que se trata. Por fin, el débil ruido producido por esta cesó y me fue entregada la hoja doblada. El contenido de la comunicación decía, en síntesis, lo siguiente. Querido amigo, nosotros los espíritus juzgamos la religión de un modo natural y sencillo. Conocemos al hombre terrenal como un espíritu inmortal, encarnado temporariamente de acuerdo con los designios de la providencia, sirviéndose de la vida terrestre como una escuela preparatoria. En cuanto a las obligaciones y deberes a cumplir, el hombre los aprende por la educación, las enseñanzas de la religión y del evangelio, y llega a conocerlas también intuitivamente y por la inspiración de sus espíritus guías. El grado de su futura felicidad y progreso dependerá del uso que haga de su vida terrenal, para el buen cumplimiento de sus deberes morales. Él va desarrollando las facultades intelectuales y progresivamente va comprendiendo cómo debe buscar la verdadera felicidad. Una encarnación, o sea, una vida, es tan solo una etapa insignificante en la vida del espíritu inmortal. Todas sus buenas acciones, sus anhelos de bien y sus esfuerzos se graban en forma indeleble en las almas abnegadas y caritativas y atraen a su derredor buenas influencias y seres espirituales que acogerán fraternalmente al espíritu cuando regrese, al final de una encarnación, a las esferas del mundo espiritual. Mi querido amigo, el alma humana evoluciona gradualmente de acuerdo a las leyes eternas e inmutables a las que está sometido todo cuanto existe. No hay favorecidos ni privilegiados, ni tampoco condenados eterna y despiadadamente, aunque algunos se hubiesen apartado del camino recto e incurrido en faltas graves que no supieron evitar. La eterna justicia, el eterno amor, se hallan unidos en forma armoniosa. Por lo demás, nosotros los espíritus no apreciamos la religiosidad ostentativa e hipócrita que degenera en santurronería, máxime cuando ésta origina el abandono del trabajo productivo y útil, el esquivar el cumplimiento de los deberes y obligaciones, alejando a los hombres del estudio y de su interés por todas las variadas formas del progreso artístico e intelectual para hacerles renunciar a una razonable y moderado goce de la vida terrestre como justa recompensa a su laboriosidad. La idea de entregarse a esa vida de contemplación pasiva religiosa en la creencia de que ella sea la mejor forma para ganarse la felicidad en la vida futura, máxime durante la plenitud de las energías y de la salud, no viene sugerida, por cierto, por las enseñanzas de los espíritus y de la doctrina espiritista. Esta, por el contrario, valoriza e inculca el trabajo en todas sus formas y modalidades como una ley de la providencia y en concordancia con sus designios. Los espíritus os previenen de las consecuencias que acarrea el perseguir únicamente fines materiales, demostrando cuán peligroso es el descuido y el desprecio de las cosas espirituales. Bueno, era de lo que les hablaba hace rato. Eh, esto no habla de un espiritualismo en donde te tienes que meter a rezar 24 horas al día o te tienes que transformar en un monje, en una monja. No, es simplemente tener un poquito de conciencia de las leyes universales, de la ley del karma, de la ley del efecto, de que lo que tú hagas va a tener una consecuencia tarde o temprano, de que el mundo material está hecho única y exclusivamente para darte comodidad. O sea, los lujos no son malos. Lo malo es que tú vivas exclusivamente para generarte lujos. El materialismo como tal, bueno, puede ser un cáncer, pero no es lo mismo que digas, a ver, te voy a poner un ejemplo de un materialismo exacerbado que va contra una cuestión espiritual, ¿no? Y no te voy a decir que andes descalzo, porque eso es lo que te va a llevar al cielo. No, 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 no.
Es muy simple, muy simple. No es lo mismo que te compres, a final de cuentas, unos zapatos que te cuestan 1,000 pesos, a que te compres unos zapatos que te cuestan 8,000 pesos. ¿Me entiendes? Aunque tengas el dinero, aunque tengas el dinero, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí estás desvirtuando una cuestión espiritual. No te estoy diciendo, tienes que ser una persona humilde, viajarás descalzo, usando sandalias por el resto de tu vida. No, 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 eso es una estupidez. Pero lo que es también otra estupidez es el hecho de decir, bueno, ¿por qué voy a gastar desmesuradamente en algo que no me va a ser útil? A final de cuentas, a final de cuentas, te van a servir lo mismo unos zapatos que cuestan 1,000 pesos que los que te cuestan 10,000. Los vas a pisar, los vas a destruir y te van a dar comodidad. El objetivo de un zapato es que tu pie no se lastime contra el piso, que no te sangres, que no te salgan ampollas, que no se te rompa la piel, que no te lastimes el hueso, los tendones. Entonces da igual que sean 30,000, 40,000 pesos o que sean 1,000 los que te cuesta ese par de zapatos, pues no da igual, porque ya estás desvirtuando lo que es el correcto uso de lo material. Bueno, a ese tipo de situación y de análisis, pues es a lo que se le llama una concientización más espiritual, más humano, ser más humano, ¿no? Caer en las ostentaciones, eh, pues cada quien lo hace de la forma que quiere y cada quien gasta su dinero como quiere, pero ahí estás malversando lo que de alguna manera la vida, el universo y tu esfuerzo te están dando como satisfactor. Esa es una cuestión espiritual, no necesariamente que andes descalzo con un traje de jesuita, que pertenezcas a la orden de la vela perpetua y que todos los días te des golpes de pecho. Bueno, pues eso no aplica. Eso ya es una cuestión espiritual que yo creo que ya muy pocas personas pueden seguir por el ritmo de vida moderno que tenemos. Que digo, tampoco es criticable, no lo estoy criticando. Y cada quien sabe lo que hace con su vida, pero eh, ahí hay que evaluar por qué las personas tienen cierto tipo de actitudes, ¿no? ¿Por qué, por qué están condenados cierto tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, el tarot es muy condenado, ¿no? Porque es una práctica maligna, es una práctica etcétera, etcétera, eso es bla bla bla, ¿cómo puede ser? ¿Por qué lo haces? Cuando en realidad esto es una simple tarjeta con un mensaje. ¿Y esto les da tanto problema? ¿Esto es problema? Ahí hay mucho que pensar. Hay muchísimo que pensar. Bueno, continuemos con el relato. Ok, entonces lo que le siguen diciendo a él. Eh, Demostrando cuán peligroso es el descuido y el desprecio de las cosas espirituales. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siendo doble la constitución humana, o sea, física y espiritual, deben entonces llenarse las necesidades de ambas para mantener el bienestar y la armonía entre el espíritu y el cuerpo. Nosotros los espíritus predicamos la religión del trabajo útil y el culto de Dios. Os recomendamos vuestros deberes para con Dios, vuestro prójimo, vuestra alma y vuestro cuerpo. Queremos que vuestra vida en la tierra os resulte útil y agradable, en bien de vosotros mismos y de la sociedad, pues ama y adora a Dios tu Padre, deberes y veneración para con Dios. Ama a tu prójimo ayudándole en el camino de su progreso, caridad, altruismo, amor y fraternidad.
Cuida de tu cuerpo físico que te dio Dios, desarrollo físico, templanza e higiene. Aprovecha cualquier oportunidad para ensanchar tus conocimientos, tu saber, tus aptitudes y perfecciona tu carácter. Desarrollo de las facultades intelectuales y perfeccionamiento de las cualidades morales. Haz siempre lo que es bueno, probo, justo, noble y altruista según tu mejor saber, poder y conciencia. Mantén frecuentes relaciones con el mundo espiritual mediante la oración y la meditación. La revelación divina continúa sin limitaciones e irradia paulatinamente sobre todos los pueblos, razas y épocas, cuando y donde quiera que la capacidad intelectiva humana esté preparada y apta para recibir y asimilar verdades. Ellas le son reveladas por los medios más convenientes según los designios de la providencia y por profetas predestinados a cada época. Que esto es muy cierto, ¿eh? Si ustedes analizan, cada época tiene un determinado profeta y no solo en un solo país. Pero ten siempre presente que toda comunicación debe pasar por el cerebro físico del medium y por lo tanto siempre existe la posibilidad de errores y de la mala interpretación individual. Mas Dios te ha dado la razón y la inteligencia y con ella examinarás y ponderarás aquello que se te quiera hacer creer y enseñar. Acéptalo cuando tu razón y sano criterio lo encuentren aceptable. Caso contrario, no lo tomes en cuenta, conformándote con lo que te satisfaga tu mente y tu corazón. Nosotros uniremos nuestras oraciones a las tuyas ante Dios, anhelando sea su voluntad guiar y amparar a todos los deseosos de la verdad y del bien, cualquiera que sea la raza, nacionalidad, religión y casta social a que pertenezcan. Vean qué mensaje y qué peso tiene este mensaje. Un mensaje con muchísimo peso. Me despido haciendo votos para que te encuentres el camino de la felicidad. Tu amigo Tom Forde. El texto original de la contestación había sido escrito en la más completa oscuridad y en las hojas del papel que yo había traído desde Hamburgo, reconocibles por su especial filigrana. La escritura apareció tan esmerada y correcta y derecha que hubiera sido imposible escribir mejor en plena claridad del día. Pero eso no era todo. Mi papel estaba rayado transversalmente en un color azul muy tenue y con mi gran asombro tuve que constatar que invariablemente se había escrito con toda exactitud encima de esas líneas. Vean nada más lo que relata respecto a un fenómeno de espíritu. Estos hechos me convencieron que había de rechazarse toda sospecha de fraude en la casa de Tamke. En cuanto a los que se mantienen escépticos, déseles una hoja de papel con líneas horizontales de un color azul muy tenue y hágales llegar la hoja en completa oscuridad con palabras a su antojo, pero que resulten los caracteres colocados siempre exactamente sobre las líneas transversales. Veremos si es que lo pueden hacer. Bueno, indudablemente aquí hay un montón de ejemplos, de experiencias que esta persona tuvo. Y aquí hay un montón de teorías al respecto de cómo es que esto ocurre, ¿no? Bueno, como les digo, es un libro bastante intenso. Vamos a ver. Bueno, pues no sé si tengan algo que comentar, porque ya aquí me aventé un monólogo de 1 hora.
Bueno, pues ahí ustedes sabrán. Aquí hay otra cosa bastante interesante que habla precisamente del shock que las personas eh, perciben cuando desencarnan, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es algo que he leído en muchos libros del tema. Cuando, cuando las personas desencarnan, o sea, al momento de la muerte, hay personas que tienen la capacidad de saber inmediatamente que ya fallecieron. Pero hay personas que, que su espíritu queda turbado, que no tienen idea de que realmente ya fallecieron, ni aunque estén presenciando o viendo su propio cuerpo, ¿no? Eso es algo bastante crudo y dramático, por lo que vamos a leer ahorita. Vean a dónde vamos, ¿no? Vamos a llegar hasta donde pueda, hasta donde llegue, hasta donde llegue. A ver, vamos a ver, aquí hay una nota. Wow. Bueno, entonces, vean lo que dice aquí. La nueva existencia para muchos de los recién llegados es bien incomprensible y confusa. Ahí está su lecho de muerte en el que yacían hace un instante y ahora se sienten perfectamente vivos, encontrándose ante su propio cadáver que lo ven rodeado por amigos y parientes. Esto está increíble, ¿eh? Escuchen, a ver, voy a empezar. Habla precisamente de lo que ocurre cuando una persona fallece, cuando una persona muere, ¿ok? Eh, la nueva existencia para muchos de los recién llegados es bien incomprensible y confusa. Ahí está su lecho de muerte, en el que yacían hace un instante y ahora se sienten perfectamente vivos, encontrándose ante su propio cadáver, que lo ven rodeado por amigos y parientes que lloran y lamentan su muerte. El muerto, entre comillas, se torna hacia ellos y quiere hacerles comprender que se hallan en un error, que la situación real es totalmente distinta. Pero ay, en vano son todos sus esfuerzos para comunicarse. Qué escenas, cuánta confusión. Nosotros leemos los pensamientos de ustedes como en un libro abierto y percibimos las palabras que dicen. O sea, vean, vean, ¿no? El fuego tiene la propiedad de separar de inmediato y por completo la unión entre el cuerpo orgánico e inorgánico y su respectivo doble fluídico. Y a veces puede hacer bastante dificultad para que se separe debidamente el espíritu del cuerpo denso del muerto. Pero al entregar este a las llamas, lo cual no debería hacerse, o sea, vean, aquí habla de que no es prudente la cremación. O sea, vean de lo que nos está hablando esto. Porque muchas personas, tanto espiritistas, gnósticos, hay mucha gente que se debate entre qué es lo mejor para el cuerpo físico después del deceso, ¿no? Si se es mejor enterrar, si es mejor que se creme el cuerpo. Bueno, pues de acuerdo a esto, dice, el fuego tiene la propiedad de separar de inmediato y por completo la unión entre el cuerpo orgánico e inorgánico y su respectivo doble fluídico. A veces puede haber bastante dificultad para que se separe debidamente el espíritu del cuerpo denso muerto, pero al entregar este a las llamas, lo cual no debería hacerse, la acción del fuego libra
al alma de una posible atracción magnética, que puede ser sumamente desagradable hacia su cadáver. Cuando se incendia un edificio, el molde inmaterial del mismo queda en el propio lugar hasta que la casa material desaparecida sea reemplazada por otra nueva. A veces puede haber para nuestra visión gran confusión entre lo existente en forma material y lo inmaterial. Aquello que más embarga nuestro pensamiento es lo que os rodeará en el mundo astral. Esto es súper importante. Esto es súper importante. Aquello que más embarga nuestros pensamientos es lo que os rodeará en el mundo astral, eventualmente con exclusión de cualquier compañía o cambio de escena. Esto puede determinar un estado muy desdichado y grandes sufrimientos psíquicos. Por eso la suprema sabiduría consiste en rodearse de buenos pensamientos y buenas acciones. La ausencia de afectos y simpatías al entrar en el más allá es un motivo de intenso sufrimiento para los egoístas que en la Tierra no demostraron simpatías ni afectos a los demás. Existe una infinita gradación de afinidad social entre los espíritus. O sea, hay afinidades, al igual que en la vida terrenal, bueno, también en la vida espiritual. Las escenas que se desarrollan a la muerte de un hombre malo son lastimosas. Si no goza de protección espiritual, puede ser que se le acerquen a aquellos a quienes perjudicó para atormentarle. Saben que el nuevo espíritu no cree haber muerto y que los tomará por fantasmas que lo persiguen. Y es realmente así. Esa pobre alma huye loca de pánico y terror. Ejemplo, cuando un barco se va a pique, los espíritus al hallarse en el fondo del mar pueden subir a la superficie por su fuerza de voluntad, notando que su barco ha desaparecido y posiblemente dirigen sus pensamientos hacia sus parientes lejanos. De esta manera su alma se transporta hacia allá. Cuando una nave se ha incendiado, los espíritus de los ahogados nadan al lado de sus cadáveres. Ven el doble de la nave y creyendo que ha caído al agua tratan de subir a bordo, lo que logran a fuerza de voluntad, no percibiendo primero la diferencia entre la nave material de antes y la nave astral de ahora. O sea, inclusive en, en el mundo espiritual se crean espejos, se crean astrales de los objetos reales. Bueno, eh, no percibiendo primero diferencia entre la nave material de antes y la de ahora. ¿Acaso pueden permanecer en la misma durante un buen tiempo? A la costa no pueden llegar debido a las corrientes magnéticas que soplan a lo largo de los dobles astrales. Los pensamientos que los animan los ligan tenazmente al barco y dificulta su emancipación. En nuestra esfera, el país del descanso, no conocemos neblina, ni humo, ni nubes. Existe también un doble del agua, pero no del fuego, que pertenece enteramente al mundo físico. Vean eso. O sea, el fuego no pertenece al mundo espiritual, el agua sí. Los espíritus superiores observan los pensamientos de los hombres y reconocen si son buenos o malos, simpáticos o antipáticos por el color radiante que los caracteriza y que subsiste mientras dure un pensamiento. Bueno, ahí estamos hablando del aura. Las oraciones son como los anuncios en vuestros diarios. Son percibidas por espíritus que eventualmente pueden ayudaros en vuestros apuros y los momentos de peligro. Te hemos demostrado que la actual capacidad intelectiva de los hombres no puede llegar a comprender bien las cosas del mundo espiritual, así como ciertas fuerzas, y hay muchas cosas aún que tampoco nosotros las podemos comprender. Ok, bueno, pues eso es para que se den cuenta de algunas cosas. Aquí, después el capítulo 3 habla de la constitución del ser humano.
Lo visible, lo perecedero, lo invisible, la cuestión fluídica astral, lo indestructible y superviviente, el cuerpo astral, la exteriorización, los estados alterados de conciencia normal, el sonambulismo, las vidas sucesivas y la desencarnación. Bueno, términos que pues no estaría por demás que conozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí indudablemente más experiencias. Bueno, a ver, aquí hay otra parte también que nos dice... Esto es importantísimo también, ¿eh? El hecho que se ignora o no se cree es que en esta vida todos estamos visitados y acompañados por seres espirituales. No importa si nos ocupamos o no del espiritismo. Y no hay pared, piso, techo, puerta o cerradura capaz de impedir las visitas de los espíritus en cualquier momento que les plazca. Entre las almas de los hombres encarnados y los seres astrales que las visitan y acompañan, existen por lo común lazos de afinidad, que eso es algo que yo siempre he mencionado. Simpatías e inclinaciones recíprocas que corresponden al grado mutuo alcanzado en el progreso en cuanto a moralidad e inteligencia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es una máxima, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hasta en el mundo espiritual. Tanto más uno se esfuerza en llegar a ser un hombre inspirado y orientado en el bien, siendo sus acciones y pensamientos altruistas sinceros, puros, tanto mejor y perfeccionando resultará el ambiente espiritual que le rodea y en consecuencia más superiores serán sus amigos espirituales que lo acompañan, lo visitan, lo protegen y se interesan por sus trabajos y progresos. Alegrías y penas. El hombre malévolo, corrompido, egoísta, sensual, le sucederá lo mismo en sentido inverso. Estará rodeado y asistido por espíritus de su propia afinidad moral, de aquella categoría que vulgarmente se designa como demonios. Muchos crímenes, delitos y pecados tienen su origen en la inspiración de espíritus del mal, y la religión y el evangelio nos enseñan suficiente cómo y en dónde hemos de buscar la debida defensa y protección. La vida astral ofrece la ventaja de ser más fácil para poder reconocer el carácter y la categoría de los compañeros, porque la penetración de la vista clarividente hace comprender netamente con qué clase de semejantes tiene uno que tratar. Al menos los espíritus adelantados pueden leer los pensamientos de sus semejantes, y espíritus inferiores como en las páginas de un libro. Pero para ellos se acabó la farsa humana con sus hipocresías, dobleces, falsas apariencias y mentiras convencionales. En la vida terrenal, malos y buenos, sinceros y falsos, tenemos que vivir estrechamente entremezclados, no pudiendo atisbar en el corazón del prójimo. Durante nuestra peregrinación terrenal estamos además entrelazados en las infinitas mallas de una inmensa red de influencias espirituales variadas y latentes, benéficas, unas perniciosas, otras, según el ambiente en que vivimos y que es propio a los hombres con quienes tenemos que tratar. Para salir airosos de tal situación debemos aprender una gran higiene mental, combatir los pensamientos pecaminosos de envidia, de orgullo, de egoísmo, de venganza, de concupiscencia, codicia, sensualidad. Una simple palabra de amor o de piedad sincera destruye resistencias en apariencia invencibles, emociona y gana un corazón de bronce. La atmósfera purificada por pensamientos nobles y altruistas, por la, continui, por la continua tendencia de perfeccionarse a sí mismo, en la medida de lo posible, genera una atmósfera y no es nada atrayente para los espíritus malignos como nos preparan
las alimañas en donde hay mucha limpieza. Así es, pues bueno. Pues con eso los dejo, con eso los dejo en en esta noche. Un poquito de charla respecto al tema, bueno, si se le puede llamar charla, más bien es un monólogo. Entonces, a final de cuentas, ahí está el mensaje. Hay mucha información, hay mucho estudio, hay mucha investigación, hay muchas personas valientes que se han aventurado a lo largo de décadas, de siglos, a hablar de estas realidades, como lo han visto aquí, incluso a invertir de su propio tiempo, de su propio dinero, para llegar a conocer verdades que de otra manera, pues podría ser imposible llegar a conocer. El progreso del ser humano es enorme, la curiosidad del ser humano también, y esto pues indudablemente tarde o temprano es una um, es un conocimiento que se va a extender y que se va a verificar. Es una información que se va a extender y que se va a verificar. ¿Ok? Entonces, pues esto es simplemente algo que muchas personas dan por hecho o damos por hecho o algo que muchas personas definitivamente retractan. ¿Ok? Bueno, pues hay un gran aplauso y un gran saludo a Heinrich Ohlhaber, donde quiera que esté. Yo soy King of Oro Tarot. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Y recuerden, los muertos no están muertos. Hasta la próxima.